Y ahí empezó uno de los procesos más difíciles de mi vida porque empecé a quererme quitar la vida. Yo decía, ¿será que me tiro de este puente para dejar de sentir estas cosas? Tomé la decisión de decirle a mi familia, pero no era fácil, para nada fácil. Eso para mí era una carga impresionante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de vlogs. Llevaba mucho tiempo con ganas de compartirte esto, pero realmente no me decidí a hacerlo porque siento que no tengo la necesidad, pero la verdad a veces siento que sí tengo la necesidad de contarte muchas cosas, no porque tenga que darte explicaciones de mi vida privada, no es por eso, sino porque siento que con mi testimonio puedo ayudarte a conocer un poquito más de mí, pero sobre todo también ayudar a muchas personas que pueden que estén atravesando por esos momentos que yo viví hace muchísimos años. De verdad que hablar para mí esto no es para nada difícil, todo lo contrario, es muy fácil porque ya viví mis procesos desde que estaba muy chiquitico, pero tengo tantas ideas en la cabeza que ni siquiera sé por dónde empezar esta historia para que tú como que lo puedas entender de una manera correcta y de una manera no sé, con un mejor orden cronológico. Y aunque ya lo viste todo en el título, tal vez estés aterrada, tal vez no, tal vez ya lo sabías, tal vez no lo esperabas, no sé, porque yo nunca sé qué espera la gente de mí, pero sí tengo hoy como esas ganas de poderte contar este proceso que para mí fue tan importante y que fue un volver a empezar, fue un volver a nacer. Entonces, bueno, vamos a empezar como por lo primero, voy a intentar hacerlo por orden cronológico. Quiero que sepan que, bueno, el título dice no sé cómo se llama el título, pero tiene que ver cuando salí del closet y te quiero contar esa historia, de verdad. Todo empezó desde que yo estaba muy niño, pero realmente yo tomé la decisión de contarle a mi familia cuando tenía 16 años. Pero vamos a volvernos tiempo atrás, cuando yo estaba muy niño. Quiero iniciar esta historia contando que yo desde que estaba muy niño, me refiero a niño, 6 7 años, yo ya sabía que a mí me gustaban los hombres, pero yo lo vivía desde la inocencia de un niño, ¿cierto? Porque un niño no tiene como deseo sexual ni nada de eso, sino que es más bien un deseo un poquito, no sé cómo explicártelo, pero es como una atracción normal, natural por las personas del mismo sexo. Yo desde niño lo identificaba, pero quiero que sepan que para mí era absolutamente difícil aceptarlo, porque yo creo que yo soy del 90, yo tengo 33 años. En esa época se vivía un poco más compleja la situación de lo que se vive ahora en este momento. Creo que ahora es más fácil para los niños y para los padres jóvenes poder asumir esto que para la gente de la época del 90, y no me imagino para la gente que es mucho mayor que yo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba muy niño, yo ya sentía ese tipo de cosas, pero yo quería todo en la vida menos aceptar que me gustaban los hombres, porque me sentía mal por eso, ¿cierto? Había algo en mí que yo no lo sabía, pero que los demás niños sí lo notaban, y yo fui un niño el cual viví mucho bullying. A mí me hacían mucho matoneo en la escuela, en la calle, mis compañeros de barrio, porque yo siempre he sido así, pero cuando estaba, digamos que, así me refiero como, como histriónico, ¿cierto? Con mi personalidad sí, soy muy expresivo, pero cuando estaba niño yo era muy tímido y había algo que los niños notaban en mí que a mí me cuestionaba mucho, y era que a mí me decían gay, me decían, no sé, no sé si puedo utilizar esas palabras acá en YouTube, pero creo que no, que me decían como M, marica, me decían, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Y obviamente para mí era muy difícil aceptar eso porque yo no quería que nadie supiera lo que yo estaba viviendo en mi interior, pero de una u otra manera los niños sí lo notaban y eran crueles conmigo. Yo sentía que me excluían por no encajar en el niño fuerte y poderoso y masculino que debe de ser los niños. Yo me sentía un poquito excluido y para mí eso era tan difícil, amigos. Así pasó el tiempo, yo intentándolo ocultar. Tuve relaciones con mujeres porque yo creo que no me siento gay completamente, sino como un poco bisexual. Sé que muchos de mis suscriptores se pueden conflictuar con esto que estoy contándoles, porque sé que muchos de ustedes son cristianas o cristianos o son personas muy adultas que no comparten lo que yo tengo que vivir. Pero bueno, esto va más allá de ustedes porque eso va mucho con mi vida y no con tu vida, ¿cierto? Tú has vivido lo que te ha correspondido vivir y lo que tú sientes en tu corazón que tienes que vivir, y así pues me pasa a mí, yo vivo lo que tengo que vivir y te cuento lo que me ha correspondido vivir.
Entonces vamos como en la infancia, el tiempo transcurrió, a mí me hacían mucho bullying cuando mi mamá me mandaba a la tienda en el barrio que yo vivía, había un grupo de niños bien crueles que eran mis amigos de toda la vida y cada vez que me veían pasar empezaban a decirme, me empezaban a silbar, me hacían... Para un niño eso es terrible, amigos. Para mí como niño eso era horrible. Yo le mentía a mi mamá y mi mamá me decía, vaya a la tienda. Y cuando yo llegaba a la esquina, yo veía a los niños allá y yo me devolvía y le decía, mamá, la tienda está cerrada. Ella a veces como que no entendía por qué, yo como que era un poquito diferente, como apático, pero luego con el tiempo ya empezó a entenderlo y yo sé que mi mamá es muy probable que vea este video. Yo quiero decirles a mis amigos que yo tengo la mamá más linda del mundo. Fue una mamá, es una mamá súper cariñosa. Cuando yo estaba niño, mi mamá era demasiado amorosa conmigo, siempre me dio lo mejor de ella y aún lo sigue dando. Es una mamá fenomenal. Así que mami, te amo mucho. Sé que no te gusta que yo hable de estos temas en redes, pero bueno, ya soy un adulto y eso no depende tanto de ti. Pasó la vida así de esa manera y cómo les parece, amigos, que cuando yo estaba en el colegio, pues yo seguía, yo sentía que eso iba creciendo cada vez en mí y yo sentía en mi corazón que yo no quería vivir oculto. Yo decía, yo no quiero tener una vida doble, yo no quiero tener una esposa o una mujer y a las espaldas de la gente o de la sociedad tener una vida clandestina. Yo sentía que a mí la gente que me quería me tenía que querer por lo que yo fuera. Sin embargo, la presión era tan grande para mí de decir lo que yo sentía, pero a su vez de no decirlo, que yo prefería callarlo. Y en ese proceso de callar lo que yo estaba sintiendo en mi corazón y de aceptarme lo que yo sentía, o sea, aceptarme yo mismo lo que estaba sintiendo, yo decidí entrar a un grupo de oración maravilloso donde pude conocer mucha gente increíble, pero en este grupo de oración lo que pasó fue que yo nunca dejé de sentir lo que yo quería, lo que yo soy, ¿cierto? Yo nunca dejé de sentir lo que a mí me gustaba. Yo me arrodillaba y yo le decía, Dios mío, ayúdame, por favor. Yo no quiero sentir esas cosas, pero yo sentía que Dios no me escuchaba porque yo no dejaba de sentir eso para nada. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 meses y yo seguía sintiendo esas cosas en mi ser, esas cosas incontrolables, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, es que uno no puede luchar contra la naturaleza de uno, ¿cierto? O sea, uno es lo que es y esto, a veces hay mucha gente que se hace gay en el proceso de su vida, pero yo siento que en mi caso fue desde que estaba muy niño que yo empecé a identificar que me gustaban los niños. Y bueno, para no perder como el orden de esta historia, yo iba mucho al grupo de oración y yo era un grupo de oración católico, yo vengo de una familia súper católica y yo me iba para el Santísimo. Para los que no sepan qué es el Santísimo en la iglesia católica, hay un lugar donde se guardan las hostias. Las hostias, pues ese es el Jesús sacramentado. Los católicos creen que en esa hostia pues está el cuerpo y sangre de Cristo y bueno, no vamos a hablar de religión acá, aunque lo estamos hablando, pero te quiero hablar de eso para poderte como contextualizar de cómo fue mi experiencia. Entonces, vamos en ese punto. Yo me sentaba al Santísimo, yo decía, Dios mío, por favor, ayunaba, hacía todo lo posible para dejar de sentir lo que mi naturaleza me quería hacer sentir y yo nunca pude dejar de sentirlo. Todo lo contrario, uno nunca puede luchar contra la naturaleza. Si tú tienes hambre y tienes que comer. Y yo sentía que eso no se me iba. Yo por más que oraba, por más que lloraba, por más que quería dejar de sentir lo que yo estaba sintiendo desde muy niño, eso no se desaparecía de mi vida. Pero empecé a sentirme ya muy mal cuando la gente que estaba a mi alrededor me decía, es que si tú no cambias lo que tú sientes, te vas a ir para el infierno. Si tú no dejas de sentir lo que sientes, te vas a condenar y vas a vivir eternamente en el infierno. A mí eso me empezó a conflictuar un poco porque yo decía, bueno, si Dios es amor, si Dios es un Dios que ama a todos los seres vivos, si yo soy creación de Dios, ¿yo por qué siento esto? Y si yo soy así como soy desde muy niño y lo he sentido desde muy niño, Dios, ¿por qué me va a mandar a condenarme al infierno? Entonces yo no entendía muy bien esa parte de por qué yo sintiendo lo que sentía desde niño, me tenía que ir a morir al infierno condenado. Y ahí empezó uno de los procesos más difíciles de mi vida porque empecé a quererme quitar la vida. Y así fue, empecé a querer no existir porque yo decía, si yo voy a vivir en pecado toda la vida, por lo que yo siento desde que estoy muy niño, pues ¿para qué voy a vivir entonces en pecado? Y más bien me suicido. Y había una persona que tenía mucho poder en esos grupos de oración
y esa persona me insistía mucho en que yo no podía sentir eso, en que yo no podía, y eso para mí era una carga impresionante, amigos, porque uno como lucha contra el hambre, o sea, contra esos instintos que uno tiene dentro de su ser, y eso era lo que yo sentía, y yo decía, Dios mío, ayúdame. Entonces empecé a idearme la estrategia de cómo quitarme la vida, empecé a mirar qué maneras eran las más fáciles para poderme suicidar. Entonces, cerca a mi casa, lo he compartido muy poco con personas, realmente muchas personas lo van a escuchar por primera vez. Cerca a mi casa había un puente donde pasaban los carros y yo me paraba en ese puente y yo decía, ¿será que me tiro de este puente para dejar de sentir estas cosas? ¿Será que me tomo un veneno? ¿Será que me le aviento a un carro? Empecé a mirar de qué manera yo podía matarme para así no estar en pecado y así no condenarme en el infierno, que era mi mayor temor en ese momento, ¿cierto? Y así empezaron a pasar las cosas, hasta que un día yo dije, como que empecé a reflexionar, empecé a ser como un poquito más maduro emocionalmente y a darme cuenta de que nuestras creencias se dan debido a una ubicación geográfica. Tuve la oportunidad de aprender de culturas, de conocer sobre la India, sobre el África, y me di cuenta de lo que te acabo de decir, y es que nuestra fe no es por otra cosa más que por nuestra ubicación geográfica. Si tú hubieras nacido en una comunidad indígena, tus creencias hubieran sido otras. Si tú hubieras nacido en la India, tú no creerías en lo que crees, sino que creerías en otras cosas. Si tú hubieras nacido en África, tú creerías en otras cosas. Si tú hubieras nacido en Arabia Saudita, tú creerías en otras cosas. Entonces me empecé a dar cuenta que la fe o nuestras religiones son infundadas por temas culturales y que en cada cultura, cada persona va creyendo en algo que mejor se adapte pues a sus convicciones, ¿cierto? Cada cultura tiene sus propias creencias, cada cultura tiene su propia cosmovisión, y así empecé como a desvincularme un poquito del tema religioso que me venía haciendo, que me venía dando ganas de quitarme la vida, que me venía calando en la mente cómo me quito la vida, cómo hago otra cosa, y me empecé a desligar de eso y empecé a aceptarme un poquito lo que yo estaba sintiendo desde niño, y empecé a decirme, bueno, si eso es lo que yo siento, ¿por qué no? ¿Por qué luchar contra eso? ¿Por qué luchar contra mi naturaleza de ser humano y más bien no aceptarlo? Y así empecé a vivir un proceso de un año en que yo dije, voy a aceptar lo que estoy sintiendo, lo voy a vivir desde mi vida privada, y eso fue más o menos el 16 de agosto del 2006, creo, más o menos creo. Yo conté en mi familia cuando tenía 16 años y me demoré un año para contarlo. Me demoré un año desde que tuve como mis primeras experiencias así físicas para poder contar a mi familia lo que estaba viviendo. Entonces, ¿cómo les parece, mis amigos, que un año después de haber empezado como a vivir esas cosas privadas, tomé la decisión de decirle a mi familia, pero no era fácil, para nada fácil. Eso para mí era una carga impresionante y yo todos los días me levantaba y decía, hoy le voy a contar a mi familia lo que siento, pero no podía, no podía. Y así pasó un año, y un año después estábamos en la casa con mi mamá, mi hermanita y mi papá, y estábamos almorzando y yo le conté a mi mamá, yo le dije, mamá, yo creo que a mí me gustan los niños, me gustan los hombres. Obviamente ella lloró, nos abrazamos, pasaron cosas. Una de las cosas que más me sorprendió a mí de eso fue, mi papá es un hombre muy mayor. Hoy por hoy, papá tiene 80 años, pero mi papá siempre ha sido un hombre mayor porque él fue papá por primera vez a los 45 años, y es un hombre muy parco en el sentido del amor, en el sentido, digamos que la manera de mostrar amor de él no es el contacto físico, no es expresarlo como lo expresan otras personas o como lo expresaba mi mamá. Sin embargo, cuando mi papá se dio cuenta, él tuvo una actitud que a mí me sorprendió por completo porque lo tomó mejor que mi mamá. Yo nunca sentí el rechazo de mi familia, porque te mentiría si lo digo, pero mi papá vio a mi mamá llorando y le dijo, ¿por qué está llorando? Entonces mi mamá le dijo, porque él me acaba de decir que es gay. Mi papá hizo es que se cogió la cabeza y dijo, él es nuestro hijo y como nuestro hijo lo tenemos que apoyar. No somos la primera ni la única familia que vive esto, así que aquí el mundo no se acaba. La verdad yo no me esperaba esa respuesta, yo quedé, amigos, súper sorprendido, súper
súper sorprendido. Eso no quiere decir pues que él me empezó a lavar con bombos y platillos lo que estaba pasando, porque no fue así, pero sí me hizo sentir respaldado, me hizo sentir como que, y entonces también le dijo a mi mamá en ese momento como que, y por eso no lo podemos tirar a la calle. Para mí fue súper, ese momento fue súper revelador y mira que no te conté una cosa, cuando yo le conté a mi mamá que yo sentía eso, yo sentí una cosa que yo no sé por qué la sentí, pero yo sentí como que daba vueltas en el espacio, como que un mareo y amigo, les juro que yo ahí volví a nacer. Hoy tengo 33 años, eso pasó cuando tenía 16 años y eso fue un volver a empezar. Eso fue un volver a nacer porque a partir de ese momento César empezó a ser una persona muy segura, empezó a ser una persona que se empoderó de sus decisiones, se empoderó de su vida y así empezaron a pasar cosas muy positivas, empezaron a pasar cosas increíbles en mi vida, pues tuve la oportunidad de irme a estudiar comunicación social a Manizales, luego migrar a otra carrera que fue la psicología y así empezaron a pasar muchísimas cosas, pero a partir de esa decisión de yo haber dicho que me gustaban los hombres en mi casa, mi vida cambió. Y no cambió para mal, sino para bien, porque yo me empoderé de lo que yo estaba sintiendo, fui una persona nueva, una persona diferente y todo empezó a mejorar. Entonces, más allá de lo que les estoy contando, amigos, pues también me parece muy importante que si tú eres suscriptor de ese canal, es primera vez que me ves y te ves atraído por el título y estás pasando por un momento en que no sabes qué hacer con tu vida, yo te digo que lo mejor que tú puedes hacer es que te aceptes como eres. El mundo no importa. Finalmente aquí todos los seres humanos vinimos a cumplir una misión. Nuestros papás se van a morir, todos nuestros amigos, nuestros familiares se van a morir, tú también, yo también me voy a morir. Lo importante, amigos, es poder vivir este camino de la vida en paz con nosotros mismos y aceptándolo y aceptándonos como somos. En ese sentido, ¿no? No es que si tú eres una persona que tiene sentimientos de hacer cosas malas a los otros, pues vayas a actuar mal contra los demás. No, no estoy hablando de eso, sino aceptarnos como somos en nuestras emociones porque somos perfectos. Cada uno de nosotros viene con una misión a este mundo y es una misión individual. Y tú no viniste a ser feliz ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tu pareja, sino a ti. Así que para mí es muy importante que tú sepas que lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú eres en tu ser, está bien y no está mal. Por mucho que el mundo te diga que está mal lo que tú sientes, de lo que tú eres, creo que no hay nada más lindo en este mundo que ser como tú eres, ser original y ser real, porque ese es nuestro superpoder. La gente que te quiera a ti en este mundo te tiene que querer por lo que tú eres, por la esencia que tú eres. Y vivir ocultando lo que somos, lo único que va a hacer es hacernos un hueco en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro interior, que nos va a llevar al abismo. Hay que aceptarnos como somos, tenemos que luchar por vivir una vida plena y en paz. Y tomar ese tipo de decisiones para mí fue volver a empezar. Tenía muchas ganas de compartirles esta historia, de volverla a compartir porque yo lo había hecho ya público acá en YouTube hace muchísimos años, pero yo no tenía suscriptores en este canal, así que estos videos no los veía mucha gente. Tomé la decisión de hacerlo porque quería compartirles un poquito. A veces recibo muchos comentarios en redes sociales, acá en YouTube, donde se pregunta por mi vida privada y aunque yo no tengo la obligación ni la necesidad de hacerlo, sí creo que tengo una necesidad muy espiritual de que la gente me conozca por lo que soy, de que la gente sepa quién es César Correa, porque yo no tengo temor o los temores que tuve cuando estaba niño. A mí me ha costado mucho poder ponerme frente a una cámara y hablarte como te estoy hablando a ti. Esto no es de gratis. Y tomo la valentía de ese niño chiquitico que fue tan vulnerado, de ese niño chiquitico que fue tan maltratado psicológicamente y esa fuerza que me faltaba antes la tengo ahora para poder transmitirte este mensaje, para que tú me conozcas un poquito más. Pero también sé que muchos de ustedes son papás, sé que muchos de ustedes pasan por estos momentos o por esas situaciones, tienen esas dudas y a veces quisieran poder brindarles a sus hijos lo mejor. Y no sé qué haya en tu corazón, pero acepten a las personas como son. Apóyenlas, cada ser humano tiene una misión distinta en este mundo y no hay nada más lindo que poder vivir esta vida en armonía y en paz siendo lo que uno es, no tratando de ser otra cosa diferente. Y pues amigos, así como esto pudiera contarles muchas otras cosas que me pasaron, pero creo que la historia tiene un final feliz porque ese niño que fue maltratado, vulnerado psicológicamente, hoy es un hombre empoderado, con ganas de salir adelante, con muchas ganas de comerse el mundo por delante y gracias a esa decisión que tomé, hoy me siento en paz y tranquilo.
gracias a esa decisión que yo tomé de poder contar al mundo lo que yo era, me siento una persona completamente realizada en ese sentido. Obviamente me faltan miles de sueños por cumplir, pero parte del proceso de la autorrealización de un ser humano es poderse mostrar al mundo como es, sin miedo a esconderse, porque vivir escondido o vivir escondiendo lo que uno siente en su corazón es una de las peores situaciones que un ser humano puede vivir. Este mensaje también va en homenaje, en honor a todas aquellas personas que no pudieron con eso y decidieron quitarse la vida como yo quise hacerlo en algún momento, porque muchos de nosotros no podemos con esa carga porque tenemos hogares que son de todo menos un apoyo, tenemos papás que no apoyan a los hijos, papás que bajo el manto de la religión rechazan a las demás personas y creo que no hay nada más lindo que poder aceptar a la gente como es y vivir en paz. Entonces, pues amigos, este video tenía muchas ganas de hacerlo, lo estamos finalizando y gracias por escucharme. Voy a leer sus mensajes y voy a estar súper feliz de recibirlos. Tenga los que tengas en tu corazón para decirlo, para decirme, yo lo recibo con amor. Así como con amor hago este video para ti. Te mando un abrazo súper grande. Gracias por haberme escuchado desde la intimidad de mi habitación, porque el tema que estamos hablando aquí es muy íntimo, pero ya no es tan íntimo, pero lo hacemos desde acá, desde este rinconcito, el cual hoy es mi habitación, desde mi camita. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.